Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a ISEC Hub. Yo soy Emiliano, ella es Tamara y hoy estamos con Miguel Póveda para hablar un poco de cine y de cómo el streaming ha influenciado en esta industria. Pues nos gustaría empezar con una breve introducción a tu trabajo y a tu historia en esta industria. Bueno, yo empecé en los años 80, en el año 87, cuando acabé la Facultad de Comunicación y, bueno, tuve la suerte de trabajar para el grupo Filmmayer, que de alguna manera eran los que en aquella época distribuían el contenido Disney en diferentes... Bueno, en aquella época no había plataformas, porque solamente había cines o televisión. Entré en Disney en el año 95 y estoy en la compañía hasta el 2004. Aproximadamente. Y de ahí paso a Universal hasta el 2009 y sí que monto mi empresa en el año 96, mi propia productora, y desde ahí pues a producir contenido para cine, para televisión. ¿Y en qué área específicamente estuviste trabajando? A ver, en Disney lo que más hacía era sonido, era postproducción de sonido, director creativo de toda la parte de doblaje, llevaba 5 países, España, Portugal, Grecia, Turquía e Israel, por lo cual todas las internacionalizaciones de las versiones a esos idiomas pasaban por mi departamento. Es decir, durante 20 años de mi vida lo que más he hecho ha sido postpro de sonido. Y luego producción de, sobre todo ficción. También he hecho documentales, pero lo que más hago es ficción. Y a día de hoy lo que más hago es ficción. Pues qué interesante. Y bueno, como para conocerte un poco, nos gustaría saber cuál es tu película o películas, serie o series favoritas y director o directoras de cine favoritos. A ver, yo tengo un top 10, ¿no? De películas que son las que de alguna manera me han marcado desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista personal, ¿no? O sea, si a mí todo el mundo me pregunta cuál es la número 1, pues evidentemente El Rey León. El Rey León, por lo que me marcó, yo tenía 27 años cuando la hice en Disney en 6 idiomas y entonces, claro, para mí era un reto hacer El Rey León con todo lo que suponía para la compañía, ¿no? Mi corazón está partido entre El Rey León y El Retorno del Rey, la tercera parte de Señor de los Anillos. Yo soy mi película favorita. Es que yo soy un friki de Tolkien. Yo también. Cualquier cosa que sea ese hombre... Pues, es mi película favorita, literal. Es que yo creo que la narrativa de esa película es para estudiarlo en todas las facultades de comunicación. Literal. Porque es el mero... O sea, es que es un ejemplo claro, ¿no? De cómo la industria, la narrativa, el guión, bueno, todo. Es una conclusión perfecta. No, todo. O sea, el paradigma del guión de esa película es maravilloso. Sí. Y eso es que una tercera parte, quiero decir. Y la puedes ver aisladamente y te enteras igualmente, ¿no? Entonces, es una maravilla. Bueno, directores, ya que me has preguntado. Ajá, directores que tengo muchos. Es que yo soy muy Steven Spielberg, soy James Cameron, me gusta muchísimo Ridley Scott. Es que todas aquellas que me marcaron en los años 80, ¿no? O sea, películas pues como Indiana Jones, películas como Star Wars, películas como Aliens. Ya, es mucha ficción, ¿no? Por lo que veo. Y ciencia ficción. Me gusta mucho ciencia ficción, la fantasía también me gusta muchísimo. O sea, no hablo de animación porque he hecho tanta, ¿sabes? Que me es más complicado, ¿no? Y eso que Buscando a Nemo para mí es un plus, ¿no? Pero soy más consumidor de ese tipo. Por ejemplo, el otro día fui a ver Dune y pues me volví loco. O sea, es que increíble. Es una locura máxima. Es una locura. Máxima. Entonces... Sí. Justo Claro, me siento muy identificado con ese género, mucho. Sí, completamente. Dicen que es como un hijo entre Star Wars y El Señor de los Anillos. No sé, es una rareza, porque si es verdad que la película del 84 fue un fracaso comercial, era una película muy avanzada para esa época, una película muy difícil de entender, te tenía que gustar mucho la novela de este hombre, y costó muchísimo dinero esa peli, entonces comercialmente fue una ruina. Pero ahora es una historia, o sea, es una película de culto. O sea, la gente que le gusta ahora Dune tiene que ir al original y escuchar bien la historia de los Harkonnen, los Atreides, pero contada como la contó este hombre, ¿no? Entonces, claro, es un referente. Es el tercer intento de hacer la película, ¿no? Sí, pero era muy complicada, muy difícil, pues porque tiene mucha simbología, ¿sabes? Y no es fácil, no es nada fácil, ¿no? Sí, pues es reproducir todo un mundo, ¿no? Pero bueno, si se ha hecho Señor de los Anillos, se puede hacer, se puede hacer lo que quieras, pero más complicado que es eso. Y ya como por la misma línea, ¿qué te inspiró para que convertir esta industria en tu trabajo? Pues no es vocacional, porque realmente no era el primer sector al que me quería dedicar, pero sí que es verdad que en el año 77, que tuve la suerte con 11 años de ver Star Wars, pues ver aquello en pantalla y sentirse es algo que te da por los pies. Y entonces a mí me marcó mucho.
todo lo que era el mundo del cine, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Y luego era un auténtico fan de Disney. Entonces mi sueño era, yo quiero trabajar en esa empresa. Que todo el mundo decía que estaba loco, y bueno, pues hasta que lo consiga. Y te cumplió a los 25. Se cumplió a los 25, sí. Gracias a Dios, sí. Bueno, pues sí, mencionas que has trabajado en Disney y pues obviamente no se puede pasar por alto esa parte. Y pues nosotros que estamos trabajando, en este caso, estamos como metiéndonos en cómo ha afectado la llegada del streaming. ¿Cómo lo viste tú en Disney? Que fue, pues, si no la más, una de las más grandes productoras del mundo. Y pues un perfecto ejemplo para ver cómo ha impactado la llegada del streaming a las productoras. Bueno, en aquella época, yo estoy hablando de finales de los 90, principios de los años 2000, el streaming era ciencia ficción, no había streaming. Sí que es verdad que había cable y había televisión satelital. Estaba el incipiente Disney Channel. El Disney Channel era una cosa que todavía era, pues, era un pay-per-view, pero no era un streaming a nivel internacional. O sea, solamente podías consumir Disney Channel si estabas en Estados Unidos y si pagabas la suscripción, y solo en aquellos sitios en los que llegaba el cable. Entonces, yo creo que Hollywood ya estaba avisada de lo que la tecnología iba a suponer, iba a llegar, ¿no? Lo que no creo que estuviesen preparados es la rapidez y la inmediatez, porque en 3 años cambió, luego ha cambiado la industria muchísimo. Entonces, el Hollywood de los años 80, 90 no tiene nada que ver el de ahora. O sea, es que es un reflejo de lo que eran. Y está costando adaptarse porque ha cambiado el modelo de negocio. Muchísimo. Y si el día de hoy tú quisieras lanzar una película como director completamente independiente, ¿lo harías en streaming o lo harías directo al cine? Es que el cine estás muerto. O sea, en cine a día de hoy o haces una obra maestra, una película de culto, o eres el típico director que esa película, esa cadena que la va a comprar antes del streaming va a potenciar mucho la campaña de publicidad y marketing, o si no, no tienes nada que hacer. Pero pensar que nosotros somos el segundo país de Europa que más cine produce. Hablamos de casi 400 películas al año. De esas 400 películas, ¿cuántas reales llegan a salas? Es que ni siquiera un 10%. O sea, 40. Y de esas 40, ¿cuántas funcionan? 3. Entonces es que nosotros como directores, o sea, yo más como productor, desde el punto de vista, no es negocio la sala. A no ser que estés produciendo una Amenábar, una Medallona, un Santiago Segura. El resto, no. Es que por mucho que digas, bueno, tú una distribuidora pequeña que me va a coger 80 salas y voy a intentar hacer 80 salas, te va a suponer estar una semana y como muchos, o sea, 10 o 12 mil euros, es que no vas a pagar ni las copias. Entonces yo, a esa pregunta pensaría primero en plataforma y luego ya veríamos si, a no ser que sea una película que la puedas mover mucho por el circuito de festivales, que tenga mucho recorrido y que eso te permita que una distribuidora se fije y diga, le voy a dar una oportunidad. Como fue el caso de Everything Everywhere All at Once, o películas o Parasite, películas con, digamos, no tanto presupuesto que fueron un éxito total en cines. Pero ¿no? incluso películas españolas que han ganado Goyas. Quiero decir, el hecho de que una película como la de las abejas haya llegado donde ha llegado, pues llegó porque estuvo en Málaga. Entonces, en el Festival de Málaga, son los más importantes, hubo muchísima gente que se fijó en ella, ¿no? Entonces, ese boca a oreja. O sea, yo creo que el cine es una cuestión de estímulos. O sea, es muy difícil saber qué va a funcionar. Es imposible. O sea, yo llevo 50 años de industria y no lo sé. No tengo ni idea qué va a funcionar. Muchas veces que produce y dices, esto va a ser un éxito. O no. Ya, sí. Bueno, tú a día de hoy, ¿crees que el streaming acabará reemplazando por completo a las salas de cine tal y como las conocemos o crees que son complementarias? Deberían serlo, pero la realidad es que no. La realidad es que cada vez es más difícil sacar al espectador a una sala. Una de las cosas que tanto Martin Scorsese como George Lucas, Steven Spielberg y James Cameron, incluso David Lynch y gente así, ¿no? Decidieron es que el futuro del cine es como los comienzos del cine. Esos comienzos de los años 40 en que la gente se vestía de gala para ir a ver una película, porque era como una especie como la de teatro, una cosa, un ambiente diferente que no tienes en tu casa, ¿no? Pues algo así, sin esos niveles, ¿no? Pero se va a convertir en eso, es decir, películas que desde el punto de vista de producción y de espectáculo, o lo ves en una sala, o si no, no vas a ver lo mismo en tu casa. O sea, no es lo mismo, evidentemente, a ver Avatar 2 o Dune en una sala que verlo en tu casa, es que no tiene nada que ver. Entonces, se va a limitar a películas muy, muy, muy grandes, de presupuesto muy, muy grandes, que apoyadas por esas compañías, sí que van a apostar porque el lanzamiento sea en salas, ¿no?
el futuro pasa por el streaming seguro. Y yo, que soy de la generación del analógico y del cine, me da mucha pena. Interesante. O sea, ¿tú crees, pues, digamos, que en algún punto era como algo muy poco cotidiano ir al cine y como tú dices, vestirse gala y tal, y como salir a una experiencia diferente? Luego el cine se convirtió en algo mucho más habitual y pues la gente incluso iba 1 o 2 veces a la semana. Y tú crees que ahora otra vez va a convertirse, o se está convirtiendo. Pero es por cuestión de plazos y de tiempos. Es decir, no es por el streaming. Es que incluso cuando la piratería era tan brutal en el mundo del vídeo, o sea, ¿por qué desapareció el vídeo y los videoclubs y comprar películas en Blu-ray o en DVD? Porque es que a los 2 días de estrenarse la película ya la tenías en el top manta. Entonces, claro, todas las compañías cerraron esa división porque era una pérdida de dinero. Entonces, a lo que voy es que sacar a la gente cuando tienes tantas posibilidades de consumir lo mismo gratis. Bueno, estamos hablando del streaming, pero ¿cuánta gente comparte cuentas? Sí. O sea, un productor entre eso no puede competir. Es que al final mi película se está viendo gratuitamente. A mí me pasa, Pero o sea, yo estrené en el año 22 2 películas y el mismo día que la estábamos estrenando ya estaba en diferentes plataformas de YouTube, etcétera, etcétera, que decías, pero ¿esto cómo ha llegado aquí? Sí. Claro. Y es que es algo que no puedes... O sea, ¿y considerarías que ese es de los desafíos más grandes del cine con el streaming? A ver, quizás el desafío más grande que tenemos los productores en este caso es poder estrenar simultáneamente. O hacer un único estreno y que sepas que esa es tu fuente principal de ingresos. Porque si estás pensando en el mundo multiventana de la tengo que colocar en diferentes sitios durante X periodo de tiempo, es que es imposible. La película antes o después va a estar en una página pirata. Claro, y ya hablando sobre el tema de la piratería, ¿cómo crees que ha influido o cómo crees que ha evolucionado a partir de la llegada del streaming? ¿Crees que ha aumentado o ha disminuido? ¿Se ha vuelto...? No, se ha reconvertido. Es decir, igual que en el mundo de la música se dejó de vender CDs, pues porque todo estaba pirata. Cuando llegó Spotify cambió la manera de concebir el mundo de la industria y la industria se adaptó. Nosotros en el cine hemos hecho lo mismo, nos hemos tenido que adaptar al streaming. Pensando que el streaming iba a ser... ¿iba a acabar con la piratería? No, es que la ha convertido en otra forma de piratería. Es decir, ya no compras físicamente la película en un DVD en la calle. No, es que le dices a un compañero que te deje su clave para poder acceder a Sky Showtime o a HBO. Claro, o incluso hay páginas en internet como Cuevana u otras en las que se pueden ver películas pues, piratas, ¿no? Y que a lo mejor solo están en Netflix o solo están en Apple y te dan cuenta que están en otro sitio y dices, ¿pero cómo es posible? Sí. Pero, chico, sí. Esas son las grandes incógnitas de este sector. Pues sí, es que se piratea todo. Sí. ¿Y qué diferencias notas en cuanto a narrativa y contenido con la llegada del streaming? O sea, ¿crees que ha afectado en la creatividad? Mucho. El hecho de que ahora tú puedas elegir consumir cine turco, sirio, pakistaní, antes era imposible. O sea, primeramente no te llegaba, por lo cual no tenías acceso a este tipo de narrativa, ¿no? Ahora puedes elegir a la carta. Quiero ver películas coreanas, pues las tienes. Quiero ver a cualquier cosa random que antes era inimaginable, ahora lo tienes como forma de catálogo. Antes no. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente se ha despertado mucho la manera de hacer narrativa de otros continentes que antes no es que no lo hicieran, es que nosotros no lo veíamos porque no llegaba aquí. Era muy difícil que eso llegase. Entonces, el hecho de que tú pudieras ahora ver una película siria, antes era impensable. Te dices, es que hemos descubierto. No hemos descubierto nada. Lo que pasa es que ahora tenemos una facilidad que antes no teníamos. Claro. Y, o sea, ¿crees que se ha creado más contenido basura por lo mismo? O sea, como... A ver, sí que es verdad que... Pero está cambiando, ¿eh? Está cambiando mucho porque una de las cosas que las plataformas han dado cuenta es que el público no puede consumirlo todo a la velocidad con la que ellos sacaban. Claro, hay demasiada oferta y no tanta demanda. Claro. No, porque además es muy selectivo. O sea, el hecho de que te pases casi 1 hora eligiendo algo y al final no eliges nada de puro aburrimiento, está diciendo desde ¿por qué? Pues no hay novedades, porque lo que hay es lo que, bueno... Sí, la misma narrativa repetida 30 veces. Exactamente igual. O sea, me encantaría, que ojalá hubiese sido así, que cada plataforma tuviese un concepto detrás de marca en el que lo que encontrases en Apple no lo encuentras en Netflix. Pero es que tal igual. O sea, quitando algunas cosas muy concretas, y yo creo que a día de hoy las 2 plataformas que más contenido generan a nivel creativo es Sky y Apple.
O sea, Más que HBO, por ejemplo, con sus producciones originales. HBO de origen sí que era. Lo que pasa es que, bueno, como ha pasado por la crisis que ha pasado, Ya sé. al nivel de producción ya no está produciendo. Ha hecho que hiciese Juego de Tronos, pero es que antes de Juego de Tronos había hecho una de las Sopranos. grandes series y antes incluso, bueno, por el mismo tiempo, que es Band of Brothers, Hermanos de Sangre, que es una auténtica barbaridad, producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, uno de los grandes productos de miniseries exclusivos de HBO, que la marcó como hacemos rarezas exclusivas, pero si la quieres solo la puedes ver en HBO, que yo creo que el gran punto de lanza de las suscripciones fue Juego de Tronos. Claro, sí. Fue un antes y un después. Pero bueno, ahorita también salió Succession, que igual, o sea, Maravillosa. mucha gente es buenísima. Yo la vi también de mis series favoritas. Y mucha gente la pone al nivel, digamos, de calidad de las mejores temporadas de Juego de Tronos. Bueno, pero... O sea, la vara sigue alta, ¿no? Sí, Digamos, pero quiero decir, ojalá, y es que ojalá fuese así, es decir, que digas, hay 4 series en 4 cadenas, cada una tal, en la que de alguna manera marca el estilo. Pero son casos puntuales. ¿pero o cuál sea, es el no estilo de Netflix? No, sí. ¿Qué me dices? ¿El Juego de Calamar? ¿La Casa de Papel? Stranger Things. sí. Stranger Things creo que sería Sí, lo mejor de Netflix. Vale, Nick Carter. pero es la que más producto tiene, la Claro, que más sí. produce y la que más O sea, no tiempo tiene lleva. ninguna marca, la No, verdad. O sea, no hay un referente que digas, este tipo de... O sea, creo que la única que tiene una marca es Disney porque es Disney. Bueno, pero porque tiene las marcas como Marvel, como... Sí, exacto. Ajá, que o sea, ya Disney tienen una es un- línea hecha Sí, desde o sea, hace ya es un tiempo. imperio, o sea, ya... Pero aún así tiene rarezas a través de la cadena Star. Que Ah, con claro, Star tiene sí, cosas tiene Star. que dices, ¿esto cómo puede estar ahí? En Netflix, Y claro. está, Digo, está en Disney. en Disney, ¿no? Entonces... Y de Apple, por ejemplo, ¿qué productos cinematográficos destacarías así? ¿O por qué te refieres a Apple como una que innova? que Apple ahora mismo está lanzando una de las grandes series de Steven Spielberg brutales de la Segunda Guerra Mundial, que si no la habéis visto tenéis que verla. Maravillosa, es una miniserie de 9 capítulos sobre los bombarderos del B-17 en la Segunda Guerra Mundial. Está basada en un libro. Es una joya. En Apple hay cosas muy, muy, muy potentes, igual que en Sky, ¿eh? Está Ted Lasso. Sí, Ted Lasso. a mí Ted Lasso me parece una rareza. Yo no, o sea, la vi porque tenía que verla, pero no ¿Te me gustó? hace la gracia. Sí, pero o sea, es la gran comedia. Es que a mí el humor británico me cuesta, ¿eh? El humor británico me cuesta muchísimo y el Ted Lasso es eso, ¿no? Pero, por ejemplo, Yellowstone, que está ahora mismo en Sky, yo no he visto serie más maravillosa que esa en mucho tiempo, ¿eh? Es una de las grandes series, además es una de las grandes franquicias que está manteniendo Sky. Yellowstone. O sea, ¿tú crees que tanto Apple como Sky se están posicionando por encima de las de streaming? Sí, porque están haciendo poco, pero lo que están haciendo muy bien y con mucho presupuesto. O sea, Claro, al contrario de Netflix. creo que es en Apple que tienes Fundación, basada en los libros de Asimov. Ok. Es una serie dificilísima, con un concepto dificilísimo. Es muy Dune, pero en serie. Ok. Una barbaridad. O sea, ves aquello y dices, aquí se han gastado una fortuna. Y es verdad, ya vas que lo notas y lo ves, ¿no? Y eso solo puesta en Apple. O sea, no hay ninguna otra plataforma que hubiese apostado por un concepto tan difícil como es adaptar los libros de Asimov. Es dificilísimo. Sí. Y bueno, una pregunta, ya un poco cambiando de tema, o bueno, volviendo, digamos, con el cine versus o paralelo con el streaming. ¿Qué opinas tú del lanzamiento simultáneo en plataformas de streaming y en salas de cine? Si tú, por ejemplo, como director o como productor de una película, ¿qué opinarías de un lanzamiento simultáneo? Pues depende de lo que estés lanzando. Hay casos de éxito tremendos, ¿no? Y La Sociedad de la Nieve lo dice. La Sociedad de la Nieve es una película que empezó estando en salas, que a las 2 semanas ya estaba en abierto en Netflix y sigue estando en salas. Pero sigue estando en salas y haciendo muchísima taquilla. Y dices, no entiendo, si lo puedo tener gratis, entendido gratis, quien ya está suscrito en Netflix, ¿por qué decides ir a ver la sala? Pues porque es lo que decía, hay experiencias y películas que no es lo mismo. O sea, si yo he visto Sociedad de la Nieve tanto en cine como en salas, primero la vi en cine y no tiene color. O sea, que tienes que ir a verlo en salas. O sea, que es que cómo entras de esa manera. Entonces, esas películas, esos conceptos, de alguna manera, claro, es un original. Está pagado por Netflix y Netflix le dejó de alguna manera a los productores poder estrenar en salas porque toda su vida han apostado por las salas y no se han equivocado. O sea, están haciendo, pues debe ser una de las 3 películas más taquilleras a mí en el 24. Y es una película que está en simultáneo con streaming. Y dices, ¿cómo puede ser? Y que probablemente no habría tenido el mismo impacto si no hubiera sido por streaming. Bueno, es que igual no se hubiese ni hecho.
Porque la única que apostó porque eso se podía hacer, que era un producto que ya se había hecho muchas veces, era una tercera o cuarta versión que se hacía de la película original, después porque Amenábar iba a darle un toque diferente al concepto que tenía, ¿no? Y la verdad creo que lo hizo completamente, o sea, sí, después de que la vi como pequeñas partes de las otras películas que se habían creado y creo que ninguna le llega a los talones. Pero porque hizo un concepto muy diferente. Es Bayona. Sí. Es un concepto muy diferente a lo que tenía empezado de origen. Es decir, es una película de supervivientes desde el punto de vista de ellos. Claro. ¿Sabes? Es la historia de ellos. Y eso es un acierto. Claro, también, bueno, al hacer una película así, pues obviamente, digamos, ayuda mucho que esté la opción de ir a ver al cine. Por ejemplo, o sea, yo no me imagino que un Oppenheimer se hubiera visto solo desde casa. No sé, es una película que hay que ir a ver al cine también. Yo que es de esos frikis que cuando supe que se hacía Oppenheimer y que se estrenaba en 70 milímetros, porque se rodó en 70 milímetros, solamente hay 2 sitios en toda España en que se puede 70 milímetros, que es en Zaragoza y en Barcelona. Yo me fui a Zaragoza a ver la película en 70 milímetros, porque sabía que eso hay que verlo como el director lo ha creado y lo tenía en mente, igual que ver Avatar. Es que aparte siento que cuando son películas con directores cuyo nombre ya resuena, o sea, como Christopher Nolan, como que ya es la necesidad de ir a verlo al cine Pero sobre todo porque es de los que todavía sigue respetando el celuloide como formato de cine, sigue rodando en IMAX o en 70 o en 65, o sea, él no pasa al digital, sigue apostando porque el analógico tiene un toque diferenciado y le aplaudo. Ok, justo será. No, es que toda mi vida yo tengo más películas en analógico que en digital. ¿Cómo no voy a apoyar en analógico? Claro, y en este punto, hacer películas en analógico para un productor independiente, pues ya es mucho más complicado, ¿no? Pero no es más caro, ¿eh? No es más caro. Es que hemos pensado que volver a rodar en cine es mucho más costoso. ¿Qué va? O sea, el hecho de que haya empresas de alquiler que todavía tienen cámaras en 35, el formato que tú quieras, como la ellas alquila, te las dejará a un coste mucho más barato. Es que es más barato alquilar una cámara de 35 milímetros que una mini Alexa. Mucho más barato. Y dices, ¿cómo pues tío? Porque nadie alquila la de 35. Por lo cual, si alguien se acerca y dices, aquí la tienes, llévatela, porque yo encantado. Lo que sí que cambia es la forma de rodar. El hecho de que tú ruedes en analógico no puedes estar repitiendo tomas y tomas y tomas y tomas porque al final estás tirando película. Que no va a ningún lado. Entonces tienes que ensayar mucho, prepararlo mucho y cuando estás listo, das motor y ruedas. Y en 2 tomas tienes hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gran diferencia entre el analógico y el digital es que el director tiene mucho más tiempo para trabajar con los actores. Porque hasta que se rueda, se ensaya, se planifica, son rodajes más largos, pero realmente yo noto que esa diferencia artística no está solamente en la técnica, también está en el arte del tiempo de dedicación, porque el consumo de películas es un tiro en el pie, es carísimo. ¿Y cómo verías, o sea, cuáles tú crees que han sido los mayores éxitos que ha habido en el auge del streaming? O sea, ¿qué ves tú como... o sea, a pesar de ser una persona que le encanta lo analógico y que por los cines, ¿qué ves tú en el streaming que dices esto fue un éxito completamente? La inmediatez y el catálogo. El hecho de que tú tengas algo en un tiempo... O sea, antes para que pudiéramos ver una película en televisión tenía que pasar un año. Claro. Porque primero pasaba por salas, luego pasaba por DVD o por Blu-ray y luego llegaba a salas. Perdón, luego llegaba a la televisión. Entonces, el hecho de que ahora no pasen ni 3 meses desde que la película pasa por salas, la puedes tener en streaming, pues es que esa inmediatez antes la tenías. Claro. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Aquí hay la doble balanza, ¿eh? Sí, puede ser éxito o... Claro, y entonces tienes eso y luego tienes, pues eso, un catálogo inmenso o sea, es que es imposible ver todo lo que las plataformas te ofrecen. Es que es imposible. Pero igual que las plataformas de música, no puedes escuchar todo lo que te ofrecen. Claro. No tienes vidas suficientes. Entonces, eso antes no existía y ahora el problema es que hay tantas cosas que realmente buenas hay pocas. Que no, que cada uno tiene el concepto de bueno como lo tiene. Claro. A uno le gusta el cine, entonces claro, el problema es que hay demasiado para elegir y no tanto tiempo para consumir, ¿no? Claro. Y bueno, ¿crees que las nuevas generaciones tienen, digamos, las mismas oportunidades que tuvo tu generación, o más o menos, para,
para llegar a, digamos, a pegar una película o a llegar a un spotlight de gente interesante? Tienen muchas más oportunidades que antes. Solo teniendo en cuenta la cantidad de consumo que hay y la cantidad de producción que se hace. Claro, es que antes producías para cine, para una plataforma, la única que existía, que era Movistar Plus, y alguna televisión. Pero no había más. Es que ahora tienes un abanico inmenso. Pero, pongo un pero. Vale, hay muchas otras productoras, o sea, muchas opciones para poder producir, pero es que ahí mismo todo el mundo produce. O sea, hay mucha más gente haciendo un trabajo que antes no se hacía. O sea, existe más competencia Muchísimo porque hay pero además competencia de gente que no ha estudiado comunicación, Exacto. no ha estudiado cine, sino gente que de repente dice, pues es tengo que... una idea y... No solo tengo una idea, es que además un amigo mío o mi primo es el que compra contenido en no sé dónde. Claro. Es blanco y en botella. Sí. O sea, como que se pierde un poco la exclusividad de los que están preparados para... Sí, pero existen más salidas que antes, ¿eh? Claro, sí, o sea, simplemente pues todas las, por ampliar el catálogo, todas estas, plataformas de streaming pues compran mucho. Y sí, si bien es cierto que sí, digamos, dan más luz verde a muchos más proyectos, por el hecho de que compran más guiones y... Pero que no necesariamente son buenos proyectos, ¿sabes? O sea... No tiene por qué, pero sí que es verdad que cosas que antes eran imposibles de producir, ahora se producen. Claro. ¿Por qué? Porque al final tienes tanto contenido y hay tanta diversidad y muchas veces es, pues la necesidad de... Pues eso pasó en la pandemia. O sea, el hecho de que en pandemia se acabase el contenido de Netflix en 6 meses demostró que necesitábamos producir. ¿Qué ocurrió? Que del 19 al 22 todo el mundo ha producido cosas, o sea, tantas, que la gran mayoría no se han visto. No, es que no se han visto, claro. Porque no tiene cabida. O sea, hay demasiada oferta para tan poca, o sea, demasiada demanda para tan poca oferta. Y, perdón, ¿hacia dónde tú como productor y dejando como productor, como amante del cine, hacia dónde ves el futuro? O sea, ¿qué te imaginas de aquí en 5, 10 años? ¿Cómo va a ser la industria? A ver, una cosa es lo que yo me gustaría, otra cosa es lo que va a ocurrir, ¿vale? O sea, a mí lo que me gustaría que realmente fuese que volviéramos un poco a seleccionar muy bien los contenidos. O sea, el hecho de que tengas un montón de diversidad para poder verlo no significa que todo valga. Entonces, que volvamos otra vez a tener cine de calidad, ¿sabes? Hay de todo. Pero que realmente haya mucho producto realmente bueno, ¿no? Que no todo tenga, porque sea un contenedor, todo entre, ¿no? Entonces, que sea así. Yo sí que creo que la tendencia de producir tanto ha cambiado, porque ya no hay tanto dinero. O sea, no es que haya tanto dinero, es que no hay tanto beneficio para una compañía de streaming por la competencia que tiene. Sobre todo porque no hay nadie que se pueda gastar 100 euros mensuales para estar en 5 plataformas. Sí, está dejando de ser rentable, la verdad. Entonces, claro, cuando en el momento de que tú solo vives para y por tus suscriptores, ¿cómo me convences que si está en Netflix ahora te coja Apple y ahora que te coja Sky es que es imposible? O sea, es que es muy difícil. O sea, yo, que me dedico a esto, no estoy suscrito a todas. Porque es que, 1, es un gasto de dinero y 2, es que no tengo tiempo para poder ver todo lo que está en las plataformas. Y si somos gente que nos dedicamos a la profesión y no estamos en todas, por lo que te acabo de decir, imagínate el ciudadano de a pie. Entonces, ¿qué ocurre? Que las plataformas están dando cuenta que en su cuenta de resultados están pérdidas. O sea, a Amazon le da igual, porque Amazon no vive del Prime Video. Amazon vive eso es una cosa que tiene ahí, pues para quitarle nicho de mercado a Netflix o quitarle a otros, pero no por otra cosa, ¿no? Claro. Pero la realidad a día de hoy es que o se readaptan o las empresas van a ser deficitarias, que ya lo son, y vamos a empezar a ver problemas. O sea, que el hecho de que HBO no produzca desde hace 2 años y que en principio no vaya a producir nada hasta el 26. Sí, ya está dejando mucho de pues es qué es lo que está pasando. Es una cuestión de que es que lo que entra por lo que sale. Claro. O sea, es que no hay manera de que eso sea un negocio, ¿no? A lo mejor a corto plazo sí que lo fue, pero ahora con tanta competencia es complicado. Ok, sí, estoy de acuerdo. Y ahora sí. Se te hiciera la pregunta directa de o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, el streaming y el cine, ¿los ves como complementarios o los ves como si tiene que haber una división y filtros y no van de la mano? O sea, son cosas distintas.
El planteamiento de origen sería que fuesen complementarios, ¿vale? Ok. Que nosotros como productores no podemos vivir de espaldas al streaming. Sería un horror. O sea, es que lo que producimos nunca se vería. Pero sí que de verdad que deberían ser medios diferentes. Es decir, lo que sea en cine sea mucho más exclusivo, aunque luego vaya a streaming, pero que de verdad lo que se consuma en cine sea la primera gran ventana en la que la gente pueda elegir y que vaya a verlo ahí. Entonces, Ok. hay que seguir apostando porque el cine hay que verlo en cine. Ok. Me Es gusta. que no queda otra, ¿sabes? Los que nos dedicamos al cine, o sea, cuando te gastas tanto dinero, o no, pero creas un espectáculo realmente audiovisual en el que tienes que verlo en pantalla grande, con un sonido tal, es que eso no lo tienes en casa. Bueno, es que mucha gente ni siquiera consume en un televisor, lo ve en un iPhone, o en un teléfono, en un smartphone. Entonces, de verdad, para un productor que tú estés viendo Claro. en una pantalla de 7 Todo el Planos que se esfuerzo. pensó para es que he verse. visto, he hecho un plano con dron, no sé qué, y luego resulta que ahí pasa de repente desapercibido y dices, Claro. entonces, chico, Se pierde todo el talento. no, es que eso es Todo el trabajo. No. O Claro. sea, yo no me lo, o sea, para mí es un horror. Sí, es un poco incluso como Pensar en denigrante, eso. ¿no? O sea, pensar A que la industria. una persona, bueno, no una persona, muchas personas, o sea, un grupo de personas trabajaron para generar un solo plano con una producción de sonido tal y todo una está dirección de pensado. cámara tal y O sea, para en que cine todo se todo viera está tan pensado espectacular de- en cine para que luego lo veas aquí. Puntualmente no, para que lo estés viendo O sea, en lo una de cosa que el esta cine hay también. que verlo en cine es la frase que todo el mundo tiene que tener en su cabeza. Hay cosas que son de tele para verla en tele, fenomenal, pues es que hay de todo. Pero lo que está producido de origen pensando que tiene que ser así, o sea, yo no pienso ver Avatar 3, 4 y 5 En un teléfono. ni de coña, Claro. pero ni en una tele. O sea, yo soy de los que si irá a Al su cine. sala, irá a verlo. Incluso si este señor ha decidido que lo quiere hacer en 60 FPS y 6K, yo quiero verlo así. Claro. Yo quiero verlo en 6K, 60 FPS, aunque me tenga que ir al Reino Unido a verlo. Pero es que es como él lo ha concebido. Yo quiero ver ese espectáculo. Pero es lo mismo que cuando Peter Jackson decidió hacer El Hobbit en HFR, en 48 fotogramas por segundo. Por algo lo hizo, ¿no? Pues yo quiero verlo en 48 fotogramas por segundo. Y lo ves, y luego lo ves en televisión y dices, no tiene nada que ver. Nada que ver. Sí, ¿Por o qué? sea, Porque como en que televisión se no lo puedes pierde- ver a 48 fotogramas. Se pierde hasta el arte, ¿no? O sea, Es que se pierden muchas cosas. Es que cuando un grupo de personas ha pensado que eso tiene que ser así, ¿por qué tiene que ser así? claro. No puede ser de otra manera. Entonces tienes que verlo como lo has visto. O sea, ¿es lo mismo ver la Gioconda en el Louvre que te hagan una foto y que le veas una foto? Evidentemente no. Pues chicos, esto es igual. Exactamente igual. Es el mismo ejemplo. Pues Pues listo, con yo creo eso que ya cerramos. estaríamos. Muchísimas gracias, Sí, de verdad. El cine hay que verlo en cine. Y yo admiro mucho tu trabajo. Pues, Te lo he dicho en clase, te lo repito. Admiro mucho tu trabajo y qué padre que me des clase, la verdad. pues nada. Con mucho gusto. Igualmente. Muchas gracias por venir.